tenemos con nosotros a Luis Mingo, que es socio responsable de Derecho Financiero y Mercantil para el ámbito del sector energético en KPMG Abogado, y al que le agradecemos enormemente que esté aquí en este espacio que le denominamos de sol a sol, porque evidentemente está vinculado con la agricultura y también con el tema que vamos a abordar, porque sin sol, pues evidentemente, y sin viento, pues las energías renovables no sería nada en nuestro ámbito. Todo ello es con motivo de la tercera convención para fondos de inversión, grandes agricultores y family office que tendremos en Badajoz en el edificio siglo XXI el próximo 16 de abril. Gracias por estar con nosotros, Luis, y a ver qué nos muestras, cómo nos ilumina un poco desde el punto de vista del marco jurídico de los ámbitos que vamos a tratar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme y es un placer y será un gran placer estar con todos en Badajoz en esta convención, hablando pues con toda la gente interesada en uno de los sectores más importantes en España y que tiene que seguir avanzando y que hay que cuidarlo. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Simplemente para introducir un dato, hace poco hicimos un trabajo para un fondo y actualmente yo me quedé, no voy a hablar del ámbito porque lo desconozco, el ámbito de la energía eólica, pero los parques fotovoltaicos a nivel mundial ya se equiparan en superficie hay 1,3 perdón, millones de hectáreas que se equivale perfectamente con el décimo leñoso que es el melocotón. O sea, que ocupan lo mismo los parques fotovoltaicos distribuidos a nivel internacional en tierra firme, sin contar los que hay no en tierra firme, que el décimo leñoso que es el melocotón. O sea, tenemos energía eléctrica, pero dejamos de percibir los melocotoneros. Actualmente la producción total de melocotón es de 27 millones de toneladas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, la tierra disponible es dedicarse a lo que realmente pues el dueño entienda que deba utilizarla, ¿no? Entonces, si te parece, mira, vamos, en primer lugar, eh, cada vez aparecen como alternativa económica esta actividad de las energías renovables tanto en el ámbito eólico como también como parques fotovoltaicos. ¿Qué consideras que se ha de tener en cuenta de manera breve, porque ya lo abordaremos más en la mesa que tenemos el día 16? ¿Qué es lo más importante en la transacción desde tu perspectiva para el comprador y para el vendedor? A ver, bueno, Juan, lo primero, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que aquí siempre me ocurre que creo que este tipo de sector o de negocio, que es el negocio de las energías renovables, es decir, esto no es la panacea y tampoco es, no sé, el demonio. Entonces creo que al final, muchas veces, muchos países, este es uno, en la cual hace 15 años, pues todo el mundo quería tener una instalación fotovoltaica y resulta que ahora es un drama, ¿no? Entonces creo que al final hay que ponerlo en contexto. Creo que es una alternativa buena en muchas ocasiones y puede no ser tan buena en otras. Siempre hay que tener en cuenta que cuando tú, y eso la gente del campo está muy acostumbrada, cuando tú decides entrar en un negocio agropecuario, te tienes que pensar que esto es un negocio a largo plazo. Esto no es un negocio que dure un año, 2 años, 3 años. Son negocios pensados, una explotación renovable, tiene que estar funcionando por lo menos 30 años de vida regulatoria. Eso implica que al final tú vas a tener instalado un negocio durante rondando vas a tenerlo indisponible o poco disponible, un plazo cercano a entre 40 y 50 años, si todo funciona. Parte son proyectos que requieren un desarrollo largo en tiempo y caro. ¿Por qué? Porque tú para poder ejecutar y desarrollar una instalación, bueno, pues necesitas una serie de permisos que es importante que haya, que requieren tiempo, requieren inversión, por lo tanto, son inversiones que requieren mucho tiempo y mucho dinero. Y además requieren mucho dinero al principio. Son infraestructuras y, por lo tanto, como ocurre muchas veces en el campo, si tú empiezas, pues requiere mucho dinero de inversión que lo vas recuperando a lo largo de mucho tiempo. Dicho esto,
Cuando alguien va a iniciar un negocio de este tipo, pues un comprador o es un vendedor, lo que tiene que pensar es, si el negocio le interesa o no le interesa. Por lo tanto, tiene que valorar sus alternativas, es decir, y tiene que valorar que es un largo plazo. Luego aquí al final tiene que valorar también la capacidad, la inversión que tiene que realizar. Aquí es muy importante saber, oye, ¿cuánto voy a tener que invertir yo? Y tener en cuenta que esto es un negocio de una infraestructura. Por lo tanto, al final no es un negocio en el cual, en condiciones normales, alguien vaya a forrarse en 2 años. Es un negocio que genera rentas o genera unos dividendos, unos dineros conforme de lo financiero durante ciertos años. Digo, esto pasa mucho como en el campo, en el cual tú, al final, bueno, pues tienes un terreno, plantas o tienes un espacio para ganado y tienes tu ganado y lo normal es que tú generes X, no vas a generar el doble, ni el triple, ni el cuádruple. ¿Cuál es el driver que tú tienes que tener en cuenta? Bueno, pues pasa en el campo, el precio del cereal cambia, el precio de la carne cambia y es una variable que en estos proyectos también afecta. ¿Por qué? Porque el precio de la energía cambia. ¿Cómo va a cambiar el precio de la energía en 40 años? Pues me encantaría que me dijeran cómo va a cambiar el precio del cereal, ¿no? Al final, entonces, por lo tanto, esto es una cosa que la gente tiene que tener en cuenta y es, oye, es un negocio de este tipo. Entonces, tienes que tener en cuenta todo eso. Y luego, es muy importante aquí que trates con profesionales. Igual que tú en el campo, cuando vas a hacer un negocio de cereal, tú no compras a cualquiera. Tú no tú no plantas de cualquier manera. Tú no le dices a cualquiera que lo haga, aquí es igual. Son negocios complejos. Por lo tanto, lo primero que hay que decirle a los compradores, a los vendedores de cereales, es, oye, asesórate. Asesórate y asesórate bien. Porque además, de hecho, es un negocio que implica una parte medioambiental y una parte de desarrollo. Una parte de gente que sepa del negocio de la propiedad propiamente dicho, del negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque se utilizan terrenos. Además, es un negocio que requiere permiso, parte administrativa y parte de gente que lo gestione. Además, es un negocio que tiene relación con las entidades públicas. ¿Por qué? Porque al final todo está puesto en ayuntamientos, en comunidades, en el Estado. Por lo tanto, tal. Además, necesitas un modelo financiero. ¿Por qué? Porque es un negocio a tan largo plazo, tú necesitas tener profesionales que te digan, oye, este dinero que voy a meter aquí, cómo va a rentar, cómo no. Además, en muchas ocasiones necesitarás una revisión de alguien comercial que te diga, oye, ¿cómo yo estimo o no estimo que va a venir el precio de la energía? Y además necesitas abogados y fiscalistas. Entonces, yo lo primero les digo a los compradores y vendedores, oye, asesoraros de manera profesional. Esto es lo primero. Y a partir de ahí ya empezamos a ver cómo trabajamos. Entonces, dicho eso, mira el precio, mira las inversiones y trata con profesionales, porque son negocios en los cuales no hace falta innovar. Si tú vas con profesionales, te dirán, oye, mira, esto se hace así por este motivo. A que muchas, como en el campo, oye, mira, aquí se planta en esta fecha. No, es que yo quiero plantar en otra. Mira, pues no te saldrá bien. No, es que yo aquí quiero poner, en lugar de poner el cerdo no sé cuánto, es que yo aquí voy a poner caballos. Oye, mira, que aquí el caballo es que toda la... Entonces, es decir, que eso es importante. Pero bueno, eso como ya hablaremos en la convención. Perfecto. Antes lo comentábamos, gracias Luis, muy claro, la verdad, bastante claro y práctico. Antes comentábamos, yo sé que ya hay algunas comunidades autónomas que lo limitan, pero realmente en la actualidad se está entrando, aunque son complementarios a veces, pero se está entrando en competencia entre la tierra agrícola y la tierra destinada a generación de energía. Algunas, como digo, algunas comunidades autónomas ya lo prohíben y algunos países también, pero ¿crees que legislativamente en el futuro habrá más o menos limitaciones o desaparecerán? ¿O cuál es tu opinión particular? A ver, es muy complicado, ya lo sabes tú, saber qué va a ocurrir, ¿no? En la bola de cristal, sobre todo porque además nos llevamos grandes sorpresas y muchas de las cosas que pensamos que podrían ser o que nosotros pensamos que tienen racionalmente sentido luego pues no se hacen o al revés, ¿no? Eh, a ver, el tema de la tierra en España es un tema es un tema complicado porque al final, claro, en España tenemos terreno urbano, tenemos terreno rústico, tenemos terrenos dotacionales, tenemos terrenos industriales. Entonces, ¿qué ocurre? Las instalaciones renovables son instalaciones que tienen la posibilidad de ser instaladas en terrenos rústicos. Son instalaciones que se consideran de interés general. Por lo tanto, no creo que en ningún momento eso se pierda. Ahora bien, sí que creo que eh, hay que racionalizar dónde y cómo se utilizan estas instalaciones. Aquí tenemos dos tipos de instalaciones diferentes. Uno vamos a hablar de las eólicas, otro de las solares. Son instalaciones que no tienen nada que ver, ni conceptualmente, ni qué espacios ocupan, ni qué efectos tienen, ni cómo lo que tú decías, que es muy importante, cómo de compatibles son
con un uso agrícola, con uso ganadero. Por lo tanto, yo creo que eso hay que racionalizar. También digo, el mercado ya se ha encargado en muchas ocasiones de racionalizar. España es un sitio muy grande, enorme. Entonces, es verdad que al final el mercado ya ha ido, y si os fijáis dónde está habiendo desarrollos, vais viendo que hay una racionalización del propio mercado hacia terrenos con menos uso agrícola, con menos uso ganadero. Entonces, yo creo que se está racionalizando de manera indirecta. El, el propietario de terrenos, el desarrollador lo está haciendo. Y sí que es verdad que creo que la administración establecerá medidas. Ahora bien, desgraciadamente, las medidas que suele imponer la administración, bueno, pues habrá que ver qué objetivos buscan y cómo lo hacen, porque muchas veces son complicadas y no tienen los efectos No deseados. coinciden, ¿no? A veces no Y coincide el objetivo del claro, sector público con el del propietario de la compañía o claro. de la explotación. Y luego también lo que no se debería hacer, creo, ya es una opinión muy personal, ¿eh? Creo que no es bueno el que iniciemos una guerra, entre comillas, de en qué comunidades sí que se fomenta la energía eólica o fotovoltaica o en qué, por ejemplo, comunidades vamos a ir a fomentar lo que es la cogeneración para el uso de residuos y en qué comunidades, sin embargo, parece que lo que estamos fomentando es el campo. Creo que esto requiere unas políticas nacionales y no entiendo muy bien eso de qué pasa, que en Castilla le vamos a hacer una cosa, en Andalucía otra, no tiene mucho sentido. No tiene Creo. ningún sentido. Entonces, al Totalmente. final, creo que esto es algo nacional en lo cual se racionalice y en la cual todo el mundo, pues veamos dónde es mejor, dónde es peor, qué efectos tiene, qué no. Por ejemplo, no tiene nada que ver un efecto, te decía, un eólico que un fotovoltaico. Por Totalmente. ejemplo, un eólico en una zona agrícola probablemente no tenga efecto. Quizá en una zona ganadero tenga un poco más por los sonidos. Sin embargo, una parte fotovoltaica pues puede que tenga más efecto básicamente porque ocupa más espacio. Entonces sí, habrá que racionalizar y es verdad que las administraciones tienden a legislar. También digo, no creo que sea bueno legislar sobre la base de que algo es muy malo o es muy bueno. Por lo tanto, creo que esa legislación debe considerar que la energía renovable tiene lados buenos, que la agricultura tiene lados muy buenos, y es cómo conjugas esas dos actividades. No cómo premias una o atacas la otra o fomentas una sin fomentar la otra. Pero bueno, eso es, sí, es que te he dicho, esto es una opinión muy personal. Totalmente sí, pero una homogeneización tiene que haber. Bueno, Del en marco todo, jurídico. todo. Totalmente de acuerdo. Que Mira, vamos a contra la gente del campo, ¿no? por- y fíjate ya por último, ya sin entrar en legislación agrícola, que el otro día vi que es otro tema, lo pongo como ejemplo simplemente, vi que se puede hipotecar el vuelo. O sea, esto lo vi el otro día. Pero bueno, eso lo trataremos en la mesa del próximo día 16. Eh, pero lo que me llama la atención en estos modos de explotación del campo, entiendo que el marco jurídico no solamente no es muy antiguo, sino que además va evolucionando de manera constante. En una relación contractual que es fundamental tener en cuenta. A ver, creo como... A ver, el marco regulatorio cambia continuamente. Cambia Efectivamente, continuamente y es verdad que en muchas ocasiones mm, va como el marco regulatorio siempre intenta ir de abajo arriba. Entonces intentamos ir de una... ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones al final, sobre todo en sectores tan regulados como este, muchas veces se intenta regular en lugar de abajo arriba, de arriba abajo. Entonces al final acaban siendo cosas un poquito... A veces pasan un poquito raras, pero bueno. Yo creo que al final eh, sí que es verdad que últimamente hay o los gobiernos, en este caso gobiernos como este, están intentando tener menos incertidumbres y es verdad que están intentando que el marco regulatorio sea más estable, porque en los últimos, ya nos hacemos mayores, los últimos 20 años, pues aquí ha habido movimientos pendulares, que es lo peor que puede haber en un marco regulatorio, que decir, al final creo que eso es lo peor que puede haber y la incertidumbre pasa igual en el campo, al final no hay nada peor que el péndulo, no hay nada peor que el poder ir de 100 a 0, ¿no? Todos entendemos que algo se puede mover un poco, pero no pueden cambiar los principios básicos. Entonces yo creo que al final
es muy importante, sobre todo para la parte, digamos, más débil de un contrato, o menos, no voy a decir más débil, menos vinculada al negocio de la energía, es importante que esa parte, aunque pueda ser a veces a costa de un poquito de dinero, intente evitar asumir los riesgos derivados de la actividad energética. Del mismo modo que cuando alguien se dedica al campo, la persona que no se dedica al campo y vende semilla, o la persona que no se dedica a tal y vende tractores, esa persona no debería o no tiene, o teóricamente no asume el riesgo de si el negocio del agricultor o del ganadero va bien. Creo que en este negocio tenemos que ir a eso. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones te encuentras con muchos contratos, con muchas relaciones en las cuales se trasladan ciertos riesgos derivados de la actividad y ciertos beneficios a una persona que no está en esa actividad, que lo único que se limita, por ejemplo, es a poner un terreno. Creo que eso a veces es complicado. ¿Por qué? Porque como hay incertidumbre y hay movimientos pendulares, esa persona que no se dedica al negocio, que no sabe cómo, que no tiene por qué saber cómo es la energía, ni hace un negocio a 40 años de vender electricidad, esa persona, bueno, creo que no debería, creo que probablemente debería intentar tener una menor, bueno, menor efecto por parte de esos movimientos pendulares. También digo, eso solo le ha costado un precio. Es decir, cuando tú no quieres asumir ningún tipo de riesgo, pues tu alquiler por hectárea es X. Cuando me da igual, como si quieres vender cereal. Si tú dices, oye, pues bueno, es que yo quiero un porcentaje de electricidad, pues tendrás que asumir un riesgo. Y entonces creo que se conjuga. Pero creo que la mejor manera es intentar ver esos regulatorios. Y luego también digo, intentar ser eh, comprensivos, en el sentido de que los negocios los hacen dos partes. Entonces, al final, uno tiene que intentar entender qué busca la otra persona y qué riesgos asume. Por ejemplo, en la fase de desarrollo de un proyecto energético es muy complicado que un promotor no pida a un propietario de un terreno que en algún momento pueda tener que irse, porque es que pueden no saber por momentos. Entonces, creo que aquí hay una cosa. Uno, ser capaz de entender la visión del otro y dos, intentar que cada uno asuma el riesgo derivado de su negocio y no de los demás. Totalmente. Me ha quedado claro, o sea, empatía empresarial y cortafuego entre las distintas actividades, que una no esté vinculada a la otra y viceversa. La medida de lo posible. Completamente de acuerdo contigo. Pues un placer aprender contigo, Luis. La verdad es que espero que haya sido para los que nos vean tan interesante como para mí lo ha sido, porque la verdad es que he conseguido aprender y el día 16 pues veremos más y mejor y mucho más amplio distintos detalles que pueden vincularse a este ámbito en particular. No sé si quieres decir algo más. No, Juan, solamente muchísimas gracias. Nos vemos el día 16 y espero no haber sido demasiado pesado, ¿no? Que al No, final. no. Ha sido claro, conciso y al pie. O sea que muchísimas gracias porque ha sido revelador. La verdad es que ha sido bastante revelador y aclaratorio. ¿Vale? Muchas gracias, Juan. Gracias a Un todos y nos abrazo muy vemos el fuerte y que 16. vaya muy bien, ¿vale? Un abrazo.